Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Am, Diego y Diana, gracias por asistir a la sesión. Vamos a dar inicio a la misma. La misma va a estar dividida en dos partes. La primera sería hablar sobre algunos errores de algunas oraciones que he recibido hasta el momento, específicamente de Learning Activity 2. Y la segunda parte sería hablar sobre las instrucciones que vendrán en la semana número 3. Entonces, al día de ayer, según el cronograma, nuevamente las actividades quedan habilitadas para todos. Al día de ayer, las actividades de Learning Activity 1, pues culminamos de trabajar. Empezamos el día de hoy a trabajar el Learning Activity 2, el que corresponde al material What is your favorite sport? La evidencia Sports and Animals, la evidencia interactiva at the park y la evidencia Personal Likes. Estas evidencias evalúan el uso de pronombres personales, de la estructura like que se ve dentro del material multimedia de Learning Activity 2, que es el material What is your favorite sport? ¿Ok? Entonces voy a parar de compartir esto y voy a compartir un archivito que ya tengo listo con las oraciones que vamos a trabajar. Bueno, hasta la número 8 lo trabajamos en la sesión anterior. Vamos a trabajar de la 9 a la 13. Entonces, Diego y Diana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a asignar a ustedes, a cada uno de ustedes, una oración. Les voy a asignar una sola oración y ustedes me van a decir en la oración que es incorrecto, cómo lo corregirían. Si tienen dudas o si no saben, también lo pueden decir y con mucho gusto pues trabajamos todos la oración aquí. Y el resto de oraciones las voy a hacer yo. Entonces voy a leer primero las oraciones. I like eagle because it has good eyesight and it is a good hunter. Esa es la número 9. La número 10, I like the dogs because it is loyal. La número 11, do not like soccer. La número 12, you do not like basketball. You do not like basketball. Y la número 13, I like cats because it is clean. Entonces, nuevamente, estas oraciones evalúan el uso de la estructura like. Y la estructura like se ve dentro del material multimedia de la unidad. Entonces, yo le voy a asignar a Viviana, te voy a asignar la número 11. Ay, ay, ay. La número 11, eh, Viviana, perdón, Diana, la número 11. Y Diego, te voy a asignar la número 12. ¿Ok? Diana, la número 11 y Diego, la número 12. Pueden hablarme por el chat o pueden hablarme por el micrófono. Yo voy a empezar con la número 9 y cuando ya lleguemos a sus oraciones ustedes me dirán. Entonces les voy a dar un minuto para que revisen cada una de las oraciones y ya empiezo entonces con la número 9. Les voy a dar un minuto para que revisen. Ok, voy a empezar entonces con la número 9 y cuando ya lleguemos a sus oraciones ustedes me dirán. Nuevamente, si no saben, también me pueden decir sin estrés, ¿ok? La número 9 dice, I like eagle because it has good eyesight and it is a good hunter. Cuando ustedes revisen el material multimedia se van a dar cuenta que
La estructura like, cuando habla de cosas en generales, y eso lo mencioné en la sesión anterior, cuando habla de cosas en general, va a hablar de esas cosas en generales. Cuando hablo de objetos, de sustantivos generales, vamos a hablar de ellos de forma plural. No vamos a hablar de ellos de una manera singular. Entonces, si hablamos de animales, van a ser plural, a menos de que estemos hablando de un animal en específico. Por ejemplo, eh, yo veo un águila todos los días en el árbol que está enfrente de mi ventana. Entonces voy a referirme a esa águila. Entonces ahí sí voy a hablar de manera singular. Voy a utilizar el artículo the o the, y voy a referirme a esa águila. Eagle es águila en español. Pero como yo estoy hablando de todas las águilas, me gustan las águilas en general, entonces voy a hablar de ellas de manera plural y no puedo utilizar el artículo the o the. ¿Ok? Entonces, la inconsistencia aquí es, tenemos esto que está en singular, debe ir en plural. Este pronombre es singular, lo trabajamos en la sesión anterior. Singular, plural, ¿ok? Este pronombre es singular, es incorrecto. Por lo tanto, ese verbo conjugado para ese pronombre también es incorrecto porque tenemos que hablar de manera plural. Um, y aquí también tenemos lo mismo. Esto está en singular, debe ir plural. Entonces, ¿cómo corregimos? I like. Ay, ay, ay. No puedo ver aquí. Ahí. No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Bien. I like eagles because. Entonces ubico cuáles son los plurales. A ver, no es you porque no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de nosotros, tienen que ser plural y tienen que ser pues ellos. Because vamos a ponerlo, they, entonces, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a esta? Es are. Ah, pero espérate. Aquí me está hablando de eyesight. Eyesight es vista. Y bueno, tenemos que ir aprendiendo que hay características físicas que se tienen, o sea, con el verbo have, y hay características físicas que se son con el verbo to be. Recordemos que to be es ser o estar. Entonces, por ejemplo, yo soy alta, yo soy baja o bajita, yo eh, soy negra, yo soy um, uh, no sé, flaca, yo soy, no sé, como que hay características que se son, pero hay características que se tienen. Yo tengo el pelo rizado, tengo el pelo lacio, tengo ojos café, tengo nariz eh, delgada, no sé. Siempre hay características que se son y siempre hay características que se tienen. Entonces, I like eagles because they. Eyesight es una característica que se tiene. Entonces, they have, okay, they have good eyesight and tengo que seguir con en el mismo acuerdo. Te estoy hablando de they, entonces tengo que seguir con they. They, they, ok, aquí estoy hablando de una característica, un adjetivo, hunter. Esto es algo, esto se llama cazador o son buenos cazadores en español. Estamos hablando de una característica que se es, entonces tengo que usar el verbo to be, no el verbo to have. Entonces, they have, sorry, they are, acabo de decir que es el verbo to be. They are good hunters. Estoy hablando de plural, plural. Entonces aquí también tengo que corregir esto. Uh, good hunters es plural.
Entonces, miremos la oración. I like eagles because they have good eyesight and they are good hunters. Bien, estamos hablando toda la oración en plural. Miremos entonces el verbo to be. Esto ya lo deberían aprender en el nivel número 1, pero lo vamos a cubrir otra vez. Si el verbo to be es am para la primera persona, vamos a hacer la conjugación para el verbo have o to have. Entonces, para la primera persona I, el verbo sería have. Para la segunda persona you, el verbo sería have. Para la tercera persona he, she or it, el verbo sería has. Ya cambia, ya se conjuga para la tercera persona, has. Ya vamos a hablar de los plurales. Entonces, la primera persona en plural, you, el verbo sería have. La segunda persona en plural también sería have. Y la última persona en plural sería have. ¿Ok? La tercera persona en plural, have. Entonces el verbo cambia para la tercera persona. Ya utilizaríamos has. Pero como estamos hablando de plural, estamos hablando de las águilas en general, tenemos que utilizar el plural y tenemos que utilizar el pronombre y el verbo acorde. Muy bien, tengo la oración número 10 que dice, I like the dogs because it is loyal. Acabo de decir que cuando hablamos de los gustos de la estructura like, por cosas generales no podemos utilizar el artículo the. El artículo the se utiliza para especificar. Es un artículo definido, definitivo, o sea, es un artículo que define, especifica. Tiene que ser de algo que yo estoy hablando en específico. Si no estoy hablando de algo en específico, estoy hablando de manera general, entonces voy a usar el sustantivo en plural, ¿ok? Y la oración tiene que ir acorde. Por lo tanto, no puedo utilizar el artículo the. Entonces vamos a quitar aquí. I like dogs because, ok, aquí tengo el mismo asunto que tuve en la oración anterior. La oración tiene que ser plural. Ok, because they are, nuevamente utilizamos el pronombre y el verbo correspondiente. They are loyal. Ok, entonces la oración quedaría I like dogs because they are loyal. Muy bien. La número 11. ¿Quién tiene la número 11? Aló, buenas tardes. Diana, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. La 11 sería, profe, o sea, si es en afirmativa, sería I don't like soccer. Si de Ok. repente quiso hacer la pregunta, sería Do you like soccer? Ok. Entonces lo que Sí, hace y falta aquí, digamos, sí, ¿cómo era? me dices que hace falta es un pronombre personal, ¿cierto? Ajá, sí, señora, si es afirmativa. Ujú. Digamos, ya si es en tercera persona y es en pregunta, sería Does he o does she like soccer? Muy bien, tenemos entonces Si la está posibilidad. preguntando. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Vamos a decir que tenemos la posibilidad de hacer la oración en interrogativo, una pregunta, ¿cierto? Entonces podríamos Sí, decir, señora. do, vamos a usar la misma oración. Do you? Vamos a utilizar la misma oración. Ojo, vamos a utilizar la misma oración, pero lo vamos a hacer interrogativa. Entonces sería, do I, ¿ok? Do I not like soccer? Hacer la Mm, pregunta a mí misma. ok. Por ejemplo, por ejemplo, yo podría decir en español, yo apagué la estufa. Ah, ok, sí. ¿Me entiendes? Podría yo decir, hacerme la pregunta a mí misma, ¿cierto? Sí, señora. Otra opción podría ser, cambiemos el pronombre personal y podríamos decir, vamos a hablar de you, vamos a hablar de Diego. Diego, do you like soccer? Y usamos el interrogativo, ¿cierto? Ahí cambiamos el pronombre personal por you. Y ahí hablamos de una Ujú. segunda persona. Entonces yo le pregunté a Diego, ¿do you like soccer? ¿Ok?
Pero Ok. entonces ya cuando yo digo, ay, porque siempre primo ese, ok. Ya si yo quiero decirle a una tercera persona, por ejemplo, estamos hablando Diego y yo. Diego y yo estamos hablando, no, 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 pero viene Diana. Diana es una tercera persona. Ah, pero yo voy a seguir hablando a Diego. Yo no le voy a hablar a Diana, voy a seguir hablándole a Diego. O sea, Diego y yo estamos hablando. Yo, primera persona. Diego, segunda persona. Y vamos a hablar de Diana. Entonces, Diana acabó de decir, pues si es una tercera persona, ya el verbo auxiliar se conjuga a does. Does Does she or, voy a poner she, también puedo poner Diana, puedo usar el nombre directamente. Does Diana like soccer? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer la conjugación también. Trajiste a colación un buen punto y es el verbo to do. Entonces, para la primera persona I en presente, do sería do. Para la segunda persona en presente, do sería do. Pero ya para la tercera persona, el verbo do cambia a does. Y esto incluye el pronombre personal it, que es neutral. Para el plural, cambiamos nuevamente a do. El segunda persona en plural, do. Y they también va con do. Entonces, la tercera persona siempre conjuga el verbo, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Trajiste un buen punto a colación, Diana, así que muy bien. La, Gracias, pues. la oración 12. ahí sería como, do you not like basketball? Mm, muy bien. Es que tenemos que revisar que las oraciones interrogativas siempre van a cambiar el orden de la palabra, ¿cierto? Van a poner, cuando hablamos de negativos y también cuando hablamos de afirmativos, van a poner el verbo auxiliar primero. Do you not like basketball? Y signo de interrogación. No se les olvide el signo de interrogación. Eso indica que es una pregunta. Y se hace un solo signo de interrogación, no se hacen dos como en español. Entonces, un punto aquí es el orden de las palabras en las oraciones interrogativas cambia. Téngalo presente porque ahorita voy a hablar sobre las instrucciones de las actividades que vienen y esto va a tener un poco más de sentido ahí también. Cuando hable sobre esto van a darse cuenta que necesitamos revisar que ustedes puedan hacer oraciones interrogativas. Bueno, la última oración dice, I like cats because it is clean. ¿Alguien se atreve a hablarme sobre esa oración? Es utilizar el they. ¿Cómo? Perdón. Otra vez. Sería usar, así como los ejemplos anteriores, el they. They. Ok, ok. Entonces lo que está incorrecto aquí, voy a poner esto aquí porque se me olvidó. Y voy a poner aquí, me hizo falta un pronombre personal porque siempre las oraciones tienen un sujeto. Y en la última oración me dice Diego, es que aquí lo que está incorrecto es eso. ¿Solamente esto? No. ¿Qué más? Eh, una pregunta. No es interrogativo, es afirmativo. No es pregunta, es una oración afirmativa. Del they are. Oh, ok. Entonces lo que tiene aquí incorrecto es el verbo to be. Está conjugado de manera incorrecta. Entonces, I like cats because they are clean. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Cuando yo les ponga esto dentro de una oración, quiere decir que hace falta un sustantivo, perdón, un sujeto o alguien que cometa la acción. Estamos hablando de un verbo directamente. Entonces, cuando yo ponga esto justo delante de un verbo, eso indica que les hace falta un pronombre personal o un sujeto en la oración.
Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el orden de palabras es incorrecto. Entonces, primero el verbo auxiliar y luego el pronombre personal. Y ya cuando hablamos de las oraciones en estructura like, estamos hablando de que hablamos de cosas generales y tiene que haber acuerdo en la oración, el pronombre personal y el verbo to be o el verbo to have o el verbo to do, lo que sea que esté ahí, debe estar acorde, a el número de personas o el número de sujetos que estoy hablando en la oración. Ok, esas son las oraciones que he visto, las oraciones que me han enviado hasta el momento. Voy a parar de compartir aquí. Esta sesión va a ser bastante rápida, así que voy a ir nuevamente a el cronograma de actividades. Okay. En el cronograma vemos, estamos desarrollando el Learning Activity 2. Muy bien. A partir del Learning Activity 3, perdón, vamos a hablar sobre las evidencias correspondientes a Forum Family Members, Interactive Activity Johanna's Family y Family Likes and Dislikes. Y vamos a desarrollar el material multimedia My Family. Entonces desarrollamos el material multimedia y hacemos las evidencias. Y esta unidad o este Learning Activity 3 vamos a empezar a desarrollarlo a partir del 10 de noviembre y es correspondiente a la semana número 4. Entonces, en el Activity 3 tenemos un material multimedia y tenemos las evidencias. Ojo, voy a dar clic aquí en evidencias para ubicar esas evidencias que tenemos aquí. Tengo aquí la evidencia Forum Family Members. Aquí están las instrucciones. Y en la parte inferior está el botón Ver Foro. Si usted da clic en el botón Ver Foro y no les abre el foro, por favor, regrese, ubique el link o el botón Foros dentro de sus herramientas y ahí ubica el botón Ver Foro, Family Members, que es la evidencia de la Learning Activity 3 y damos clic en Responder y ahí sí ingresamos al foro. Entonces, si usted da clic en ver foro en las instrucciones y no le abre el foro, ingrese al foro por el link foros. ¿Okay? Eso me van a preguntar varias veces, así que lo digo desde ya. Y vuelvo otra vez a las evidencias. Foro Family Members, aquí están las instrucciones. Aquí está la actividad interactiva. Y aquí está la actividad Family Likes and Dislikes. Aquí están las instrucciones. Voy a dejar de compartir aquí para hablar sobre las instrucciones. Y voy a hablar sobre las instrucciones para que quede en grabación y puedan venir a la misma a revisar cómo desarrollar la actividad correctamente. Voy a hablar entonces primero sobre la evidencia foro. Quiero que presten mucha atención porque esta evidencia se va a desarrollar en dos partes. Family Forum. Forum Family Members. La evidencia va a hacerse en dos partes. La primera va a ser, usted va a desarrollar su participación en el foro. Y la segunda es hacerle un comentario a un compañero. ¿Recuerdan cuando les decía sobre las oraciones interrogativas? Que es importante saber que ustedes pueden hacer oraciones interrogativas. Aquí se van a dar cuenta por qué. Esta evidencia evalúa el uso de vocabulario referido a los miembros familiares, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales con su respectivo verbo to be, el uso de la estructura likes and dislikes y el uso del verbo to do para oraciones interrogativas. Entonces, en la primera parte de la evidencia, usted va a presentar a su familia oraciones cortas y concisas. Cortas y concisas y tenga en cuenta la puntuación. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Miren ese ejemplo. My family is composed by Susana, coma, she is my mother, punto y coma, Roberto, coma, he is my brother, punto y coma. Aquí evaluamos pronombres personales, verbo to be, vocabulario relacionado a la familia, lo que acabé de mencionar en la parte superior. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer en su primera participación. En la segunda parte de la evidencia, ustedes van a hacerle un comentario a su compañero y van a hacer una pregunta con base en lo que ellos presentaron. Entonces, en la segunda parte, usted va a hacer unas preguntas y aquí tengo un ejemplo. Do you have a big or small family? Estas preguntas que acabo de hacer o que se hacen en la evidencia son sencillas y no deben ser usadas como sus preguntas. Ustedes tienen que hacer sus propias preguntas.
¿ok? Ya estas fueron proveídas para usted no debe usar la misma, usted tiene que hacer su propia pregunta. Entonces, en el foro tenemos dos opciones. Si usted es la primera persona que va a hacer su participación en el foro, puede hacer su participación y tiene las dos opciones que le voy a mencionar. Uno es hacerle la pregunta a la instructora. Entonces, en su participación, hacerle la pregunta a la instructora y nuevamente ya haría las dos partes de la audiencia. Y la segunda opción sería hacer su primera participación y obviamente la instructora tiene en cuenta que usted es el primero es el primero en participar, entonces cuando ya haya más participaciones en el foro, usted vuelve al foro y hace su segunda participación en el foro o su segunda parte. Si usted hace una parte de la evidencia y no hace la otra, no aprueba el curso, la evidencia. ¿Ok? No la aprueba. Tienen que hacer las dos partes de la evidencia para aprobarla, porque yo tengo que revisar que usted pueda hacer preguntas, que pueda hacer oraciones interrogativas. Esa sería la evidencia Forum Family Member. Y ahora voy a compartir, si me abro, ¿dónde estás? Oh my gosh, where is it? Evidence, family likes and dislikes. Aquí lo tengo. Pero no me parece, qué cosa tan rara. A ver, vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, cerramos aquí, vamos a compartir. Oh, ok, oh my god. La evidencia family likes and dislikes. La evidencia family likes and dislikes va a evaluar el uso del vocabulario referido a la ropa. ¿Ok? Va a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales y su respectivo verbo to be, el uso de adjetivos físicos y las descripciones físicas. Ojo pues, quiero que tengan muy en cuenta lo siguiente. Los adjetivos van primero que los sustantivos. En español decimos un carro rojo, ¿cierto? Ok, rojo es el adjetivo. El adjetivo nos indica el tipo o la característica de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un carro. El rojo me indica que es un carro de ese tipo, un carro rojo. Los adjetivos siempre indican la característica del sustantivo. Alto, bajo, delgado, los colores, todos estos son adjetivos y deben ir antes de los sustantivos. Entonces, por ejemplo, ya les decía, un carro rojo en español, en inglés va a ser a red car. No va a ser un car red. ¿Ok? Va a ser a red car. Y va a tener el artículo a red car. Entonces va a ir siempre antes del sustantivo. Ok. Ustedes van a presentar a sus miembros de las familias y aquí les damos en las instrucciones como un adelanto de lo que tienen que hacer en esas oraciones, ¿cierto? Aquí van a utilizar el pronombre she. Cuando ya utiliza el pronombre personal she, el posesivo sería her. ¿Ok? Ya el verbo like ya se les está dando conjugado con la S. Ya cuando hablamos de las ocupaciones, les digo que tienen que utilizar el artículo a o an. Tienen que decidir cuál de los dos artículos tienen que utilizar. Y les digo, el artículo a o an depende del sonido de la siguiente palabra. Por ejemplo, si yo tengo la palabra doctor, que es la ocupación, ella es una doctora. Entonces, doctor o doctora empieza con un sonido inicial de consonante. Para ese sonido yo voy a utilizar el artículo a. Pero si yo voy a decir, entonces voy a decir, she is a doctor, ¿cierto? Pero si yo voy a decir engineer empieza con un sonido inicial de vocal I, engineer. Entonces, ese sonido inicial de vocal me va a requerir el artículo an. An es para sonido inicial de vocal, a es para sonido inicial de consonante. Entonces, si yo utilizo la palabra engineer, va a ser she is an engineer. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el artículo
a o an de acuerdo a lo que van a decir en esa oración. Van a utilizar esas oraciones para presentar a los miembros de la familia. Vamos a hablar de 4 familiares. Pueden ser creados, pueden ser inventados, ficticios, pues, y guardan la evidencia, lo envían a través de la plataforma. Esa es la evidencia Family Likes and Dislikes. ¿Tenemos alguna pregunta? Le doy la bienvenida a los demás compañeros que han ingresado, Daniel, Lucely y Sandy. Estamos ya combinando la sesión. Hablaba sobre las instrucciones de la próxima semana, no estamos hablando de las actividades de este momento. Es más, voy a dejar en pantalla. ¿Dónde estás? Bendito, porque se pierden las cosas. Ok. Profe, buenas tardes. Alguien hablaba en pantalla. Yo, Sandy. Profe, Sandy. una pregunta. Lo que pasa es que pues yo voy atrasada porque Sí. pues no me había dejado ingresar a las sesiones anteriores. ¿Cómo hago ahí para colocarme al día? Sandy, en la parte izquierda de la pantalla ves que se encuentran las carpetas. La parte izquierda. Si ves acá donde se encuentran las carpetas, Sí, señora. aquí hay una carpeta que se llama Online Sessions. ¿Sí la ves? No, no la encuentro, profe. Aquí, ¿estás viendo en pantalla el cronograma? Sí, señora. ¿Estás viendo en pantalla el cronograma de actividades? Em, ¿Todos están viendo el cronograma en la pantalla? Sí, señora. Sandy, ¿ves el cronograma en pantalla? Estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. ¿Ves en pantalla en este momento el cronograma? no, profe. Aló, hola. Sandy, Sí, profe. ¿ves en pantalla el cronograma de actividades que estoy compartiendo con ustedes en pantalla? Sí, señora. Ok. En la parte izquierda de ese cronograma, ¿ves las carpetas que se encuentran desplegadas? Ah, ok. Sí, señora. En la parte de las carpetas vas a ver la carpeta Online Sessions. Le acabo de dar clic y se Secciones acaba de online. desplegar. Secciones en vivo. Sandy, Sí, señora. te estoy respondiendo la pregunta, entonces necesito que me respondas cuando te hago las preguntas, ¿cierto? Entonces ¿Sí? aquí ¿ves la carpeta Online Sessions? Sí, profe, ya la vi. Ok, debajo de esa carpeta, yo di clic y se abrieron 2 carpetas más. Vas a ver la carpeta Web Conference Recording. ¿La ves? Sí, señora. Damos clic en Web Conference Recordings y ahí vas a ver las grabaciones de las sesiones anteriores. Ah, ok, profe. Entonces lo que tú vas a hacer es ingresar a la primera semana y revisar muy bien la grabación que dejé en esa sesión, en Sí, ese señora. elemento, porque es el que te indica la metodología de trabajo. No estás atrasada en el sentido de que las actividades todas siguen habilitadas, entonces puedes seguir trabajando. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces lo que Sí, tienes que señora. hacer es revisar la grabación de la sesión específicamente y especialmente la de la primera semana para que te pongas al día en la información que se ha dado en el curso. Sí, señora. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Daniel, ¿tienes la mano Profe, alzada? no, profe, yo también estoy igual que la compañera, a mí tampoco me dejaba entrar la plataforma, no sé por qué. Bueno, Entonces, no sé por qué no podías ingresar, pero lo que te decía lo que le decía Sandy te aplica entonces es revisar la grabación de la primera sesión. sí, yo estuve pendiente de eso. ¿Ok? Aquí es lo que... Revisar muy bien esa grabación porque es la que se da con la metodología de trabajo, les dice qué es lo que tienen que hacer, cómo empezar y cómo trabajar las actividades. Ok.
Ok, les voy a dar también otra información, es que si ustedes regresan, damos clic aquí en regresar, el sistema nos va a abrir los anuncios. Y en los anuncios se encuentran la grabación de las sesiones virtuales. Ah, En el mismo anuncio les doy una guía del cómo revisar sus evidencias y sus calificaciones en el curso. Entonces, verifiquen esa guía porque es la que les va a indicar específicamente eso, cómo enviar evidencias y cómo revisar sus calificaciones en el curso. ¿Listo? listo, profe. Listo. Efectivamente. Listo. Muchas gracias entonces por la pregunta. Sandy, perdón, Caterine, me escribes, me dices que no te preocupes, ya estamos culminando la sesión, trabajamos unas oraciones con algunos errores que tenían, que ustedes van a tener en cuenta después de que ustedes desarrollen sus evidencias y si no las aprueban, pues vuelven a la grabación y revisan la grabación. Esta sesión queda grabada, entonces queda disponible para ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, muchas gracias por asistir a la sesión. Quedamos en comunicación a través del foro o a través de notificaciones en la parte superior o a través del correo institucional. Caterine, entonces, si tienes alguna duda acerca de cuando veas la grabación, voy a subir todo a, a nuestra plataforma. Entonces, cuando veas la grabación, si tienes dudas, pues con mucho gusto también al correo o al foro o a notificaciones. Doy por terminada entonces la sesión, les agradezco por asistir y si tenemos alguna inquietud, estamos en comunicación.